chispa en la profundidad. Lejos de la luz del sol, donde la piedra es rey, bajamos al abismo siguiendo una promesa. El eco de los martillos resuena en la pared, pero la luz de mi alma nunca se dispersa. Sombras de gula intentan devorar el valor. Logros y yo, juntas haremos que la tierra vuelva a brillar. Enciende la chispa que brilla en la vida. No eruco coro, marca el destino. Bajo el peso del mundo no voy a ceder. Mi fuego rojo es el amanecer. Uri Hamke, con furia y lealtad, nacimos del fuego, forjamos la amistad. Libro 2. El libro del hierro. Capítulo 2. Rumores de niebla y papas de roca. 1. Verdades a medias y traiciones. La noche en la habitación de piedra era fresca. Luna, sentada sobre sus talones, miraba sus pequeñas manos mientras le contaba a Setsuna lo que realmente pasó. Akio me cuidó un año, dijo Luna en voz baja. Él me enseñó a esconderme en las sombras y a usar el fuego, pero él fue quien le dijo a esa mujer dónde estábamos. Él traicionó a mi madre por miedo. Setsuna apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El agradecimiento que sentía hacia Akio por salvar a Luna se mezcló con un odio profundo. Ese tonto, susurró Setsuna. Siempre fue débil ante el miedo. Akiko confiaba en él. Setsuna suspiró, mirando las brasas. Sobre esa mujer, Yurei. No es que yo sepa mucho, Luna. En mis viajes con tu madre, escuchábamos rumores en las tabernas de los puertos. Hablaban de una general de la lujuria que no buscaba placer, sino devorar la voluntad de los hombres. Decían que donde ella caminaba, la niebla borraba la realidad, pero pensábamos que eran cuentos para asustar niños, hasta que llegó a tu aldea disfrazada de sanadora. Luna recordó el olor dulce de los medicamentos de Yurei, aquel que terminó oliendo a sangre y humo. Ella nos engañó a todos, concluyó Luna, abrazando a Ino, quien soltó un gruñido solidario. 2. El humor de la montaña y el peso de la realidad. A la mañana siguiente, la seriedad de la noche se transformó en la cruda realidad de las cocinas enanas. «Miren eso, si es una ramita con orejas», rugió un enano gordo mientras pasaba con un barril de cerveza. «Cuidado, niña, no vayas a estornudar, que te vuela el viento de los fuelles», gritó otro, provocando una carcajada general que resonó en las paredes de piedra. Luna intentaba ignorarlos, pero era difícil cuando los enanos usaban su baja estatura para hacer bromas. Un enano joven incluso puso su hacha en el suelo frente a ella. «Si logras levantarla 1 centímetro del suelo, te regalo mi almuerzo, Kitsuneita». Luna lo intentó. Tiró con todas sus fuerzas. Su cara se puso roja y sus pies resbalaron en el suelo húmedo, terminando sentada de espaldas mientras los enanos estallaban en risas. Ino intentó morder la bota del enano, pero solo logró que éste se riera más mientras le rascaba la cabeza al jabato. 3. El pelapapas y la chispa. Finalmente, Luna fue relegada al rincón más oscuro de la cocina con una montaña de papas de roca. Eran negras, pesadas y tenían una cáscara que parecía granito. El cuchillo pelapapas que le dieron estaba tan romo que apenas rascaba la superficie. «Si sigo así, terminaré el próximo año», pensó Luna frustrada.
se quedó mirando el cuchillo de hierro barato. Recordó lo que Akio le enseñó sobre sentir la energía. No necesitaba quemar la papa, solo necesitaba que el metal estuviera lo suficientemente caliente para deslizarse. Cerró los ojos. Concentró un hilo casi invisible de su fuego naranja en el filo del cuchillo. El metal empezó a vibrar ligeramente y un vapor suave salió de la hoja. Al pasar el cuchillo por la papa de roca, ésta se peló como si fuera mantequilla. «Funciona», susurró Luna con una sonrisa traviesa. 4. La rival de piedra. Luna estaba tan concentrada en su ritmo de calentar y pelar que no se dio cuenta de que alguien la observaba desde las sombras de un arco de piedra. Era una niña enana de su misma edad, pero mucho más robusta. Tenía el cabello castaño recogido en 2 trenzas apretadas con anillos de hierro y llevaba un delantal de cuero lleno de manchas de aceite. En su espalda cargaba un martillo de práctica. La niña enana miraba con ojos entrecerrados la velocidad con la que Luna pelaba las papas. En la cultura enana, el trabajo manual era una competencia de honor, y ver a una extraña delgada superar el ritmo de los ayudantes de cocina le molestaba. «Eso es trampa», dijo la niña enana, saliendo de la sombra. Tenía los brazos cruzados y una expresión desafiante. «Usar magia para pelar comida es de cobardes. Aquí en la montaña, pelamos con la fuerza de la muñeca o no pelamos nada». Luna se sobresaltó, apagando el fuego de su cuchillo. «Solo intentaba ser rápida», respondió Luna, poniéndose de pie. «Soy Traya, hija del maestro herrero Bram», dijo la niña, acercándose hasta quedar cara a cara con Luna. «No sé qué haces aquí, orejas largas, pero no creas que vas a impresionar a nadie con trucos de circo. Mañana hay molienda de grano en los molinos bajos. Veremos si tus manos suaves pueden aguantar 1 hora de trabajo real». Traya se dio la vuelta, golpeando el suelo con sus pesadas botas, dejando a Luna con el cuchillo en la mano y a un hino que le gruñía a la dirección por donde se había ido la niña. El viento nos acaricia otra vez. Dejamos atrás la oscura pared. Un plato caliente, un poco de miel y risas que curan la sed. Y no